Si sientes que cada vez necesitas más estímulos, más intensidad, más placer, más distracción, si a pesar de todo lo que tienes, cada vez sientes menos satisfacción, este vídeo te explicará el porqué. Y no te voy a hablar solamente de drogas, te hablaré de móvil, te hablaré de porno, te hablaré de compras, redes sociales, validación, fiesta, trabajo, relaciones, apuestas, todo funciona igual. Porque el problema no es lo que haces, es cómo has acostumbrado a tu cerebro a funcionar. Tienes que entender que partimos de un error garrafal. La mayoría piensa que felicidad es igual a placer. Entonces organizan su vida alrededor de sentirse bien en el momento, por lo que evitan constantemente el malestar, el aburrimiento, el vacío, todo aquello que sea incómodo, porque quieren ser felices para ellos es sentir placer y por lo tanto cuando hay displacer, es decir, cualquier sensación desagradable, hay que salir de ahí pitando. Y ahí empieza la trampa, porque el cerebro se adapta rápidamente a esa estimulación, a ese funcionamiento. Por cierto, la felicidad es un constructo muy estudiado en psicología y se le llama bienestar subjetivo. Tiene muchas implicaciones, muchos factores que contribuyen, entre ellos evidentemente el placer, pero solamente es uno de ellos y si solamente te riges por este, acabas sintiendo cada vez menos placer. Es paradójico. En otro vídeo te explicaré mejor cuáles son los factores que contribuyen a eso que llamamos felicidad y realmente vamos a intentar definirla para que tengas una relación con este concepto que te sea funcional y te lleve a algún lugar que te haga sentir bien, porque lo que estamos viendo es que es una trampa pensar que felicidad es igual a placer. Vamos a verlo con un ejemplo. Un viernes decides comprarte un helado y cuando te lo has comprado, ya solamente el hecho de comprártelo te hace sentir bien. Pero cuando te lo comes, sientes un placer súper fuerte. Hay muchísima satisfacción, está buenísimo. Además, es novedoso porque, en teoría, antes no te has estado permitiendo ese placer. Ahora imagínate que dices, hombre, ya que he empezado, el viernes que viene, ¿qué hago? Me compro otro helado y repites. Y te va a satisfacer mucho, pero no va a ser igual que la primera vez. La semana siguiente puede que hagas lo mismo y cada vez sentirás menos placer. Eso te llevará a que seguramente introduzcas otro día más. El domingo, ¿por qué no? Ahora ya tienes 2 días, viernes y domingo. Has añadido más cantidad porque hasta ahora cada vez estabas sintiendo menos y no se parecía a la primera vez que lo sentías. Por lo que en esa búsqueda de la primera sensación de placer, estás añadiendo más cantidad de estimulación sin llegar a satisfacerte igual. Al final, ¿qué pasa? Lo sistematizas y puedes llegar a comerte ese helado cuando te venga en gusto o incluso añadirlo y ponerlo cada día, de postre, a la cena. Es un ejemplo ultra simple de lo que pasa con nuestro cerebro. Cada vez necesita más cantidad, necesita sentir más sabor, más estimulación. Pero la trampa es que jamás acabas sintiendo exactamente la intensidad del primer día. Vale, entonces solo con esto hay que entender una cosa. Cuanto más estimulas tu sistema de recompensa, menos sensible se vuelve. El sistema de recompensa es aquel que se activa cuando consigues algo, cuando introduces algo de fuera para adentro. Vamos a seguir desmigajando este problemón. Pero antes, por si no lo sabías, decirte que cada día escribo un email con herramientas, reflexiones, prácticas y toda una serie de información que ayuda a las personas que lo leen a liberarse de las cadenas que las limitan. Si quieres recibirlo, tienes el enlace en la descripción. Ok, decía que tenemos que llegar al fondo de este problema. Y es un problema porque hace que la gente buscando la felicidad sea cada vez más infeliz. Quédate con esto. Después de un subidón viene un bajón. Siempre. No te libras del bajón. Tu cerebro busca el equilibrio. Por lo tanto, después del placer viene menos placer, menos motivación y más vacío. Eso es normal. Nadie nos libramos de este sistema de compensación que tiene tu propio organismo. Así que ese no es el problema, porque eso es lo que es, ya que eso contribuye a que haya un equilibrio global de tu sistema. El problema sería que la gente no es consciente de esto y aun siendo consciente no tolera el bajón. Y en esos momentos saca el móvil, come, consume, se entretiene, se evade y va buscando otros estímulos. Lo que está haciendo es volver a subir artificialmente. El problema no es volver a subir, es no permitirte el bajón de manera natural
para que poco a poco se equilibre y llegues a tu estado regular desde el que hacer tus siguientes movimientos. Tu cerebro, si se estimula demasiado, ese exceso de dopamina y los químicos que pueda generar alteran demasiado todo el sistema y puede hacer que algunas neuronas mueran o se deteriore su funcionamiento. Eso sucede cuando hay excesos y te protege bloqueando la capacidad de seguir excediéndote. Hace que no puedas seguir sintiendo el mismo nivel de placer para que te regules. Pero es que no nos estamos regulando y como cada vez tenemos más cosas para añadir estímulos y seguir subiendo, el bajón al que acabaremos llegando es mucho mayor y por lo tanto más necesitamos seguir subiendo. Míralo de esta forma: te pegas un subidón, estimulas tu sistema de recompensa a través de conseguir cualquier cosa que te da placer, comodidad o evasión, que te satisface, y después del subidón viene un bajón. Si lo sintieras, si te regularas, si no te llenaras de cosas, poco a poco llegarías a el estado neutro, desde el que puedes partir y hacer cualquier otra acción. Ahí estarías en equilibrio. Y como no hacemos eso, lo que sucede es que subes, te viene el bajón, no lo puedes sostener y coges cualquier otra cosa para subir de nuevo. Pero no has subido tanto como antes y entonces ahora el bajón es más profundo. Y ahora vuelves a subir porque antes no lo has sostenido, pero no subes tanto como antes y el bajón todavía sigue siendo más profundo y al final solamente estás subiendo no para darte placer, no para sentirte mucho mejor, sino solamente para no sufrir, solamente para huir de tu vacío. Al hacer que tu cerebro pierda la sensibilidad ante los estímulos porque te estás atiborrando a todos ellos, necesitas más cantidad, necesitas incluso más intensidad y cosas que sean más novedosas, porque todo eso va incrementando los niveles de dopamina. Y es que todo el rato estás buscando esa sensación de placer primero que sentiste cuando experimentabas con cosas que te hacían sentir bien, pero eso ya nunca más llegará. Y como el vacío se ha hecho tan grande, aparte de estar buscando esa sensación, también estás huyendo del gran monstruo que has creado. Por eso pasa que antes eras capaz de disfrutar plenamente de una película, pero ahora necesitas el móvil mientras contestas a alguien o también miras redes sociales, echas un vistazo a la película pero luego vuelves con el móvil. O también antes disfrutabas de estar tranquilo y ahora necesitas ruido constante. Incluso hay muchísima gente que no puede dormir en silencio, que tiene que poner como mínimo la tele para escuchar algo, porque si no se encuentran con sus pensamientos, que son el reflejo de sus sensaciones. ¿Qué sensaciones? Aquellas de las que llevan toda la vida huyendo. Antes también te podía ilusionar una persona y ahora necesitas drama, intensidad, novedad, porque si no es suficiente. Esa relación le falta chicha. Se podría decir que tu cerebro deja de disfrutar de lo normal cuando lo acostumbras a lo excesivo. Y esto es una pena, porque lo normal tiene unos matices que cuando pones tu atención en ellos te pueden llenar una barbaridad, y lo excesivo al final solamente es ruido y necesitas más y más y más, pero no estás disfrutando verdaderamente. ¿Sabes qué más pasa cuando te das tanta estimulación a tu sistema de recompensa? Que afecta a tus límites. Al principio dices, yo eso nunca lo haría, eso me parece demasiado, o eso es que me da asco. Pero el cerebro busca cada vez más intensidad y cuando ya tienes muchas cosas a las que se ha adaptado, tu cerebro busca subir de nivel. Es entonces cuando cruzas límites, normalizas cosas que previamente no hubieras normalizado, todo buscando nuevas sensaciones. Así que acabas haciendo cosas que antes juzgabas. Cuando atiborras y atiborras a tu cerebro a placer, comodidad y evasión, se vuelve una máquina de querer más, de necesitarlo, y puede llegar a pasar límites de tus valores y buscar incluso la perversión. En esos límites más bizarros, más oscuros, más cuestionables, encuentra un placer, el placer de lo prohibido, y luego, para no sentirte mal, lo acabas justificando, lo argumentas, lo racionalizas, o puede que simplemente lo niegues y lo evites, pero cuando estás muy cargado, acabes siempre ahí. Sientes culpa y luego intentas de nuevo reprimirlo, evitarlo, pero cuando cargues, cargues y cargues, de nuevo a ese lugar que luego puede ir incluso variando, porque no tiene límite. La búsqueda constante de placer, que acaba siendo una huida
del vacío, de la insatisfacción, de las sensaciones desagradables, se convierte en una carrera incesante hacia romper nuevos límites para seguir huyendo de tu sufrimiento. Pero es que la cosa no acaba aquí. Tu sistema de recompensa está muy vinculado al miedo, al estrés, a la ansiedad. Por eso, cuanto peor estás, más se activa ese sistema de recompensa y más te vienen las ideas de hacer cosas que en el fondo sabes que no deberías hacer o que no son buenas o que te gustaría quitarte, pero las acabas haciendo porque compensan ese estrés, esa ansiedad, ese miedo. Lo habrás visto. Cuanto peor estás, más ganas de anestesiarte. Y es que este patrón lo puedes ver en todo. Una ruptura, al alcohol. Siento ansiedad, saco el móvil. Siento vacío, me meto en porno. Tengo estrés y me tiro a la comida. Aparece frustración, me voy de compras. Estoy triste, pues me voy de fiesta. No buscas placer, buscas dejar de sentir. Con todo esto hemos conceptualizado de una forma sencilla pero funcional lo que sucede con tanta comodidad, placer, evasión, es decir, con tantos chutes de dopamina. Sabes que a más te das, menos placer luego vas a recibir, que después de darte un chute viene un bajón, que como no sostienes el bajón intentas subir y subir y subir, pero cada vez sientes menos y tu vacío es mayor, que en esa búsqueda de no sentir te lleva a cruzar límites y que además a más estrés, ansiedad y miedo sientas, más necesidad de estimular el sistema de recompensa. Pues es que encima juegas en un juego amañado. Te han hecho que pienses que a más placer tienes una vida mejor. Han conectado placer con felicidad para que en la búsqueda de uno estés yendo al otro, que da la casualidad que te aleja del que realmente buscas. Ves en la tele, ves en redes, ves en anuncios, ves en todos lados muestras de que gente que se siente bien por placer, por lujos, por logros, por caprichos, lo asocian a que tienen una buena vida. Y aunque también has visto innumerables casos de gente famosa que ha acabado exponiéndose en público y diciendo que eran tremendamente infelices, que se sentían insatisfechos, que tenían un montón de cosas pero no podían disfrutar, mucha gente con pensamientos de autoliquidarse, muchas otras personas con depresión y desde fuera parecía que lo tenían todo. Aún así, habiéndolo visto, sigues creyendo que a mejores sensaciones tienes, es decir, más placer, que es igual a más dopamina, tu vida será mejor. Fíjate la fuerza que tiene, que es que lo has visto, te lo han contado. Si lo racionalizas, tiene sentido, es que lo sabes, pero no puedes dejar de buscarlo. Te diré algo más sobre esta búsqueda de sensaciones agradables, pensando que te van a dar la felicidad. La persona que solo busca sensaciones agradables se vuelve débil y la gente se exalta si utilizas esa palabra, pero no. Es la palabra correcta. Alguien débil no tiene la capacidad de controlar y de gestionar lo que siente. Entonces acaba cediendo a impulsos que, aunque le quiten salud, aunque le quiten bienestar a medio largo plazo, en el corto plazo le hacen dejar de sufrir, le hacen dejar de experimentar sensaciones desagradables ante las que se ha debilitado. Imagínate, es que si tu vida se rige por la búsqueda solamente de sensaciones agradables, pues ahora mismo lo que más te debe apetecer, por ejemplo, podría ser comida basura, ¿vale? Comes comida basura, te quita salud. Y no solo eso, sino que, ¿vale? Ahora puedes elegir entre ir al gimnasio o quedarte en casa y ver la tele. Si te mueves por sensaciones agradables, ir al gimnasio no va a ser tan agradable como quedarte en casa viendo la tele. Escoges eso y claro, ya que ves la tele, un heladito o unas patatas de bolsa como mínimo, ¿no? Incluso si para tener un trabajo en el que te paguen bien, para tener una vida decente, tienes que estudiar X cosa, que en general no suele apetecer, no lo vas a hacer porque apetece más lo que sea más agradable. Y si tienes pareja y sabes que a tu pareja pues le gusta que tengas ciertos detalles, detalles que a veces cuestan un poco o simplemente no te nacen, no te apetecen, aunque a tu pareja le hagan sentir súper bien. Pero como buscas solamente sensaciones agradables, ante la opción de esforzarte un poquito y mirar a esa persona y darle lo que quiere para que se sienta bien y que vuestro vínculo se fortalezca, prefieres no hacerlo. Si te riges por la búsqueda solamente de lo agradable, te lo acabas cargando todo. Te sientes bien a muy corto plazo, pero el medio y el largo lo dinamitas.
te cargas salud, te cargas tu economía, te cargas relaciones y acabas en una vida donde tus sensaciones desagradables son mucho mayores que al principio. Es muy loco, porque cuando buscas solamente sensaciones agradables, cada vez sientes sensaciones más desagradables. Eso te da que pensar. Si el placer es tu brújula, acabas destruyendo tu vida lentamente. De acuerdo, entiendo que lo que quieres es dejar de seguir buscando una zanahoria que cada vez te trae menos recompensas. Es decir, que te quieres liberar de estas cadenas, ¿vale? Vamos a verlo y a tener en cuenta unas cosas que quiero que sepas para que no hagas un intento y se quede en eso, en un intento que no cuaja. Aunque antes te diría que si te está pareciendo interesante este vídeo, me harías un gran favor si le das a like y si además quieres saber cuándo publico nuevos vídeos relacionados con poder liberarte de las cadenas que te limitan, te puedes suscribir aquí abajo también. No cuesta nada y los vídeos que se vienen van a ser muy top. No me los perdería. Entonces, ¿quieres dejar de caer en esta trampa, en esta rueda en la que buscas placer pero cada vez sientes menos placer, en la que cada vez te sientes peor contigo mismo, en la que cada vez tu vacío se hace más grande y solamente puedes huir hacia adelante, hacia una vida que se vuelve más desdichada? Pues te podría decir muchas cosas, pero hay una que ya la sabes. Simplemente afloja el nivel de la estimulación. Solo con esto ya estás interviniendo sobre el problema, pero hay algo que debes de saber, porque es muy fácil decir que no te estimules tanto, que reduzcas la cantidad de esa sustancia, que dejes de hacer tanto esa conducta o que frenes un poco esa relación con esa persona. Pero claro, a la hora de hacerlo, telita. Por eso quiero advertirte de algo. Si realmente quieres enfrentar esta problemática, sabes que tienes que reducir los estímulos. Pero ¿qué te vas a encontrar cuando lo hagas? Te vas a encontrar con un síndrome amotivacional, con un vacío enorme. Y ahí mucha gente se asusta, siente muchísimo aburrimiento, apatía, desmotivación, insatisfacción vital. Y cuando experimentan estas sensaciones, aparecen pensamientos que les descolocan, que son autoengaños para llevarles de nuevo a la trampa de la búsqueda de placer para huir de esas sensaciones. Y a tu mente pueden venir pensamientos como que tu vida no tiene sentido, o una necesidad de cambiarlo todo, de dejar todo lo que tienes aquí e irte hacia allí. Ahí también piensas que igual tu relación está mal, o que ese trabajo en el que estás no te llena. Vale, espera un momento, porque puede ser que muchas veces no vayas mal encaminado, y alguno de esos pensamientos sean ciertos o medio ciertos, pero aunque lo fueran, es una estrategia que tiene tu cerebro para volver a buscar el cambio, la novedad y salir de donde estás. Es un cerebro sobreestimulado buscando desesperadamente otra recompensa. Así que muchos de esos pensamientos aparecen porque tu cerebro está buscando cómo engañarte. Piensa que los pensamientos son narrativas y parten de las sensaciones que estás sintiendo. Ese mecanismo, el del autoengaño, para buscar recompensas, dopamina, estimulación, lo que es muy sibilino y se puede disfrazar de propuestas que parece que tengan mucho sentido, pero lo que buscan es moverte, cambiar, no hagas caso. Y aunque realmente fuera verdad que ese trabajo no te llena, que con tu pareja no estás bien, que estás en una situación que no es la más ideal, igualmente ahora no toca moverte, toca sentir las consecuencias de tus actos en relación al contexto que has creado y a las sensaciones que has ido acumulando. Cuando te adaptes a ello y no lo sientas como si tu supervivencia estuviera amenazada, necesitando huir de nuevo, es entonces cuando podrás poner orden. Y lo pondrás desde el lugar correcto, porque el lugar anterior al que tu mente te llevaba a poner orden es desde la necesidad, desde querer estimularte sin darte cuenta, disfrazado de muy buenas intenciones y muy razonables. Pero no, busca su siguiente chute, no se lo des. Además puede aparecer otra cosa, las heridas que llevas tanto tiempo tapando. Habrás experimentado situaciones en tu vida difíciles de digerir, dolorosas, traumáticas, y todo eso generó emociones que posiblemente no procesaste, reprimiste y siguen en tu cuerpo. Eso incitó a que necesitaras más placer, comodidad y evasión para anestesiarlo. Así que hay dos factores que tienes que tener en cuenta. Por una parte, necesitas más placer, comodidad y evasión porque has acostumbrado a tu cerebro a huir, y por otra, porque hay dolor dentro y eso además genera más necesidad de seguir huyendo hacia esa dirección. Así que cuando bajas la estimulación no solamente aparece el bajón químico, sino que también aparecen heridas no resueltas.
inseguridades, frustraciones, dolor reprimido, vacío acumulado, porque durante años usaste placer y dopamina para tapar todo eso. Eso también influye en por qué muchas personas necesitan todo el rato estar haciendo algo constantemente, necesitan ruido a su alrededor, no soportan estar solas o no pueden aburrirse, porque entonces aparece todo eso que llevan intentando reprimir durante tanto tiempo con cosas externas. Por lo que ten en cuenta esto, cuando reduzcas aparecerá el bajón químico y además se incluirán las sensaciones desagradables de las emociones reprimidas. Al principio se vive con más intensidad, pero si te sostienes, si te regulas, si incluso conectas con esas emociones y te permites liberarlas, y así poco a poco, de forma natural, llegarás a ese estado neutral y equilibrado en el que no necesitarás huir de ti, porque al final de lo que has estado huyendo es de lo que sentías, por lo que eres tú. No puedes sentirte bien contigo mismo, no puedes sentirte alineado si todo lo que hay dentro de ti es motivo de alejarte de ti mismo. Haz las paces con esto, pero entiende que van a aparecer estos impedimentos y son los que hace que la gente lo intente, pero luego no lo consiga. Prepárate para ello. No te estoy diciendo que elimines el placer, esa no es la solución. Si tenemos un sistema de recompensa, es para que existan las recompensas. Lo que digo es que dejes de depender de esas estimulaciones constantes y extremas que ya se han encajado en tu vida como si fueran normales, porque sabes que no lo son. Eso implica aprender a sostener momentos de vacío, de aburrimiento, de ansiedad, de incomodidad, de frustración, sin salir corriendo a anestesiarte, sin sacar el móvil. Para, frena y siente eso, aunque sea un poquito más cada día. Si no, vivirás, como ya sabes, persiguiendo constantemente la siguiente recompensa, porque será el único motivo de tu felicidad, ya que de base lo que sientes es una gran infelicidad. Si no aprendes a sostener el malestar, siempre necesitarás anestesia. Y aquí es necesario hacer una distinción. Una cosa es el placer y otra cosa es la plenitud. El placer lo consigues de manera inmediata, de fuera para adentro, y la plenitud es el resultado de que haya un sentido en tus acciones, más allá incluso de que pases por momentos, acciones, situaciones desagradables. Pero si tienen sentido para ti, te llenan, sientes plenitud. Desgraciadamente, a más placer, menos plenitud, porque a más placer, como ya sabes, más se acumulan esos bajones químicos que te hacen necesitar todavía más de esto y te alejan de esas acciones que te van a hacer estar en paz, porque dentro de la plenitud también está la serenidad, está la paz, el no necesitar. El placer te calma y te da alivio rápido. Y la plenitud, construida con acciones que tienen sentido, exige esfuerzo, incomodidad, disciplina y valentía. Pero a largo plazo, eso genera la satisfacción real que estabas buscando en el lugar que no era. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Ves la diferencia entre placer y plenitud? ¿Crees que es muy difícil renunciar a estímulos placenteros para construir algo que tenga sentido y vivir con más plenitud? Te leo en los comentarios. Como habrás visto, tu sistema de recompensa no es que esté roto. Tu forma de gestionar la vida no es que tengas un problema intrínseco, es que partes de una confusión. Estás buscando algo en un lugar donde encuentras todo lo contrario y ahora te cuesta parar porque has acumulado muchas consecuencias y es muy fácil seguir tirando por ahí porque vivimos en una sociedad hiperestimulante, llena de dopamina rápida, llena de evasión y llena de comparación con personas mostrando estilos de vida en los que tienen un montón de sensaciones placenteras que hacen que lo asociemos con una vida plena, pero nada más lejos de la realidad. Y si no aprendes a regularte, a volver a ti, a reducir capas de estimulación, aunque pases por esos momentos un poco más tensos, más ansiosos, más de vacío y que tengas incluso que combatir pensamientos que son como muy reales y que te llevan a hacer cambios que parece que tengan sentido, si no haces todo esto, acabarás viviendo solamente para buscar chutes que cada vez te hacen sentir menos. Cuando conviertes el placer en tu brújula, acabas perdiéndote a ti mismo.